Bueno, y es muy interesante. Vamos a hablar de la neuralgia del trigémino, de qué se trata. Y recién, previamente a la charla que vamos a tener con el doctor Ricardo Mayola, él me decía, hay mucho mal diagnóstico respecto a este tema. Hay mucha gente que dice tener esto y en realidad no lo tiene y tiene alguna otra patología. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás, Dolores? Bueno, a ver, tiene un nombre bastante extraño que asusta y según lo que nosotros pudimos averiguar previamente, es que realmente afecta mucho la calidad de vida de la persona que lo padece. ¿Qué es la neuralgia del trigémino? Bueno, es un cuadro doloroso, es un síndrome doloroso, porque el nervio trigémino es un nervio que transmite básicamente la sensibilidad de la cara. Sí. De manera que los síntomas que va a tener van a ser síntomas dolorosos porque la expresión de esta enfermedad básicamente trasunta a través del dolor. Y no es un dolor que se tolera fácilmente, es un dolor bastante incapacitante que hace, digamos, altera la calidad de la vida de la gente y hace que la persona se tenga que aislar y tenga que pedir ayuda inmediatamente porque es muy difícil convivir con este síntoma doloroso. El trigémino, como los esquemas los están representando, sí, es un nervio básicamente sensitivo. Se ocupa de la motricidad de los músculos involucrados en la masticación. Sí. De manera que determinados estímulos pueden gatillar este tipo de dolor. Es un dolor que nosotros llamamos neuropático, que es un dolor que se parece mucho a una descarga eléctrica, un dolor que se llama lancinante, que no alivia con antiinflamatorios comunes, con diclofenac, con ibuprofeno, etc. Y sí alivia con anticonvulsivantes. Hay un medicamento, que es la carbamazepina, es un medicamento usado desde hace cerca de 40 o 50 años, que se usa muchísimo y que alivia el dolor a tal punto que se puede utilizar también como una prueba terapéutica. Si el paciente se alivia con este tipo de medicamentos, es probable que esto se trate de una neuralgia del trigémino. La otra cosa es reconocer que la enfermedad en general no tiene demasiada expresión en el examen físico del paciente. Uno los examina y realmente no encuentra que tenga déficit de sensibilidad o alteraciones en la motricidad. El examen neurológico en general es absolutamente normal, salvo en la forma que nosotros llamamos sintomáticas o secundarias. Pero este dolor tan intenso, ¿aparece y se va o una vez que aparece persiste para siempre hasta que yo hago la consulta? O sea, ¿yo voy a hacer la consulta con el dolor facial? Generalmente la gente no viene con el dolor, pero ha sufrido días de un dolor intenso que lo llevó muchas veces a numerosas consultas con médicos, con neurólogos, con odontólogos, con otorrinolaringólogos y que se ha probado diferente tipo de solución y no siempre es tan sencillo encontrar una solución porque la enfermedad a veces es fácil de diagnosticarla y a veces no es tan sencillo. Porque puede afectar gran parte de la cara, pero también puede afectar solo un sector, entonces de ahí la confusión, digamos. Puedo tener un dolor muy intenso en las encías o en la boca, hacer la consulta con el odontólogo, pensar que tengo una infección, ir y hacer otra consulta y no llegar a nada porque ese dolor persiste. O cuando aparece un dolor particular en un lugar de la cara, después se extiende al resto de la cara. Obvio. En general tenemos que pensar que hay cosas que son muy representativas de la neuralgia del trigémino. Es un dolor lancinante, como dijimos, parecido a una descarga eléctrica, que puede estar limitado a una rama de las tres que tiene el nervio trigémino, que es unilateral y que no va más allá en la superficie de la cara de la superficie de la piel que está inervada por el trigémino, de manera que es difícil encontrar dolor en el cuero cabelludo o en el cuello. ¿Cuáles son los sectores para identificarlo? Los sectores son la región oftálmica, la región maxilar superior y la región mandibular. Perfecto. Cuando tenemos dolor en la región oftálmica, muchas veces vamos al oftalmólogo o vamos al neurólogo pensando que tiene una migraña o que tiene un problema oftalmológico porque le duele. Si tiene un dolor en la región maxilar, muchas veces vamos al otorrinolaringólogo, pensamos que es un problema de una sinusitis. Claro. Y lo más común, cuando tenemos un dolor en la región mandibular, vamos al odontólogo. Y muchas veces los pacientes vienen con maniobras odontológicas previas debido a que la sintomatología se desencadena muchas veces por
estímulos en las zonas que se llama áreas gatillo, que por ejemplo el estornudar, el toser, el masticar, el afeitarse, el pasarse una toalla por la cara. O sea, cosas que pueden ser absolutamente sencillas y aparentemente no producir ningún daño excesivo en la cara. Son simples gatilladores de esto. Eso es muy común del dolor llamado neuropático. El estímulo no se condice con la respuesta. Claro, perfecto. Los pacientes dicen no me toque. Inclusive vienen con una barba crecida porque no se pueden afeitar. No pueden usar la toalla para tocarse. Mastican con dificultad y muchas veces esto invalida a los pacientes porque pasan horas y días con un dolor terrible. Pregunta, más allá del dolor, ¿esto también habla de una hipersensibilidad? O sea, ¿el dolor va de la mano de esta hipersensibilidad o lo que siente el paciente es el dolor? Lo que siente el paciente es el dolor. El dolor es una cosa muy subjetiva, para lo cual todos tenemos un umbral totalmente distinto. Pero esta es una enfermedad del nervio trigémino. Muchas veces encontramos una causa subyacente y muchas veces no la encontramos. Cuando la encontramos, que existe una enfermedad intracraneana que comprime el nervio, tenemos que tratarla quirúrgicamente. Y cuando no la encontramos, ¿qué es lo que le pasa al paciente? Claro. Como son pacientes añosos, muchas veces, en general, suelen tener, durante mucho tiempo se especuló en esta alternativa y realmente está demostrado que es así, que hay una arteria que está flexuosa o que tiene una dilatación que comprime el nervio y que si uno puede llegar a retirarla de esa compresión, puede llegar a aliviar la sintomatología. Con lo cual, en ambos dos casos, la intervención quirúrgica puede ser una alternativa de tratamiento definitiva o nunca es definitiva. En general tiene una muy buena respuesta, pero la solución quirúrgica, si no se encuentra la causa a través de estudios con imágenes, como es la resonancia magnética, es primero a través de la medicación. La medicación es sumamente efectiva, no está carente de efectos colaterales, pero si la medicación no puede ser tolerada o no alivia, hay que recurrir a la cirugía. Y hay un procedimiento intermedio que son los procedimientos por vía percutánea, como la alcoholización del ganglio originario de las 3 ramas del trigémino, que se llama ganglio de Gasser, que puede llegar a aliviar durante muchísimo tiempo al paciente. O sea que los tratamientos por ahí no lo curan definitivamente. Una vez que se desata esta enfermedad, queda, pero lo que se trata es la sintomatología y existe hoy un tratamiento entonces exitoso en este sentido, el poder calmar lo que el paciente siente a partir de la neuralgia del trigémino. Tenemos consultas que llegan obviamente como siempre a través de facebook.com/Red de Salud. Sergio, te escuchamos. Sí, doctor, 2 preguntas llegaron por ahora. Jorge de Lanús dice que siempre tiene un fuerte dolor de cabeza de un lado, le llora el ojo cuando le empieza el dolor, le duele más fuerte cuando cambia el clima y le dijeron que es el trigémino. ¿Es así? No es así. El decir que le duele el ojo no obedece a una neuralgia del trigémino en todos los casos. Claro. La sintomatología que este paciente tiene, y que es un diagnóstico muchas veces diferencial, que hay que hacerlo, se llama cluster headache, que es una forma de dolor de cabeza que da cefalea, una forma de migraña que da dolor de cabeza con lagrimeo y rinorrea y congestión del ojo. No tiene nada que ver con el trigémino, pero comparte con el nervio trigémino el área donde está el estímulo para desencadenar el dolor. Pero el tratamiento es distinto, con lo cual la posibilidad de llegar al correcto diagnóstico es fundamental para que él pueda encontrar una solución a su problema. Lo que hablábamos al principio, ver si es una neuralgia de trigémino o es otra enfermedad. Claro. Está muy bien. Otra consulta, Sergio. Sí, de Marcelo de Riondo. Dice que tuvo una parálisis facial periférica hace 3 meses, se recuperó totalmente y ahora le duele al tocarse la cara. Pregunta si puede ser el trigémino o es una secuela de la parálisis facial periférica. El nervio facial es un nervio al revés del trigémino puramente motor. Tiene un área sensitiva muy chiquita que está detrás de la oreja. De manera... Hay una cosa interesante en esto, que es que el nervio trigémino en determinado momento corre junto con el nervio facial por un desfiladero anatómico. De manera que si el paciente tiene dolor facial y tuvo una neuralgia, tuvo una parálisis facial, hay que ver qué es realmente lo que tiene y habría que estudiarlo debidamente.
Los pacientes con parálisis facial no tienen demasiados síntomas sensitivos, sobre todo al principio tienen un poco, pero después es una enfermedad puramente motora. Si Claro. ahora tiene dolor, habría que ver si no tiene alguna otra enfermedad asociada. Está muy bien. ¿Existe la posibilidad de que esta sintomatología vaya relacionada con otras enfermedades de base y por eso también es importante llegar al diagnóstico correcto? Me gustaría que repasemos este concepto que hablábamos antes de empezar la nota, que muchas veces esta sintomatología que nosotros podemos suponer que está relacionada o está vinculada al trigémino puede estar dando la sintomatología porque hay otra enfermedad en curso. Eso es importante. Sí. Y no relativizar la sintomatología, no dejar de consultar. Si es posible, consultar con un neurólogo, que es el que va a disponer de los estudios necesarios como para que esa gente se quede tranquila. Claro, no quedarme con el diagnóstico, tengo dolor de cabeza habitualmente y ya. ¿Y qué le voy a hacer? Esto es lo que me pasa. Hay muchas causas de dolor de cabeza y hay muchas causas de dolor de la cara. Busquemos la causa, cuál es el origen y ahí seguramente vamos a tener el tratamiento correcto. A ver, es difícil llegar a un diagnóstico correcto porque cuando hablamos de estos temas realmente resulta como complejo y muy difícil para el paciente lograr un diagnóstico adecuado. Me resulta muy fácil y hay veces que hasta inclusive me desespera cuando hablo con los neurólogos acá en el programa y hablamos inclusive de las cefaleas y en este caso, por ejemplo, de este tipo de neuralgia del trigémino, que hay cosas muy sencillas que ustedes tienen en cuenta para poder hacer este diagnóstico diferencial. Pero la gente no llega a eso. Es como que da vuelta, da vuelta, da vuelta, e inclusive baja los brazos porque no puede más de ver médicos y la realidad es que la vida no le cambia. Bueno, pero hay una cosa buena, que es que el hecho de que la gente pide ayuda. El pedir ayuda significa tocar los timbres necesarios como para llegar a un diagnóstico correcto. Está bien, digamos, seguir insistiendo sobre eso. Este es el mensaje. Seguro. Y las enfermedades muchas veces, sobre todo en una etapa inicial, no son sencillas de diagnosticar. Claro. Cuando todo está desarrollado es mucho más simple y eso a veces lleva tiempo. Claro. Pero hay que aguzar el ingenio, hay que estudiar debidamente a los pacientes y hay que pedir ayuda. Creo que es el motivo de este programa. Por supuesto. De eso que no nos quedamos con la sensación, con la sintomatología, con el malestar, sino que seguimos trabajando en busca de una respuesta que nos pueda ayudar a vivir mejor. De eso se trata. Y el médico tiene que preocuparse por el paciente. Totalmente. En el sentido de disponer de las cosas que la ciencia o la información nos está dando como para llegar al diagnóstico correcto. Bueno, el doctor Mayola se va a quedar, obviamente, porque ya van a empezar a llover una cantidad de consultas respecto a este tema. Estamos hablando de la neuralgia del trigémino. Si vos tenés dudas, podés llamarnos al 011-4535-0705-0706, facebook.com/Red de Salud y nuestro Twitter @Red de Salud TV. Después de la pausa tenemos nuestra mesa de nutrición. Estaremos hablando del hierro, de la importancia y de cómo incorporarlo en los alimentos que tenemos. Ya venimos, no te lo pierdas.